coche en su día no me emocionó, no me erizó el vello leyendo pruebas, viendo vídeos o luego cuando me puse a sus mandos. Su propuesta más de gran turismo hizo que tal vez el mercado no le comprendiese frente a rivales más deportivos, más radicales, más emocionantes que te erizaban el vello, pero que tal vez no cubrían del todo bien las muchas facetas del uso diario y de larga distancia que este aparato podía cubrirte. Ahora han pasado 2 décadas y ya nada es lo que era. Este coche nació con unos rivales que hoy ya no tienen, con los que hoy ya no compite, y es que este coche está claramente más barato que cualquiera de ellos. Por 7.000 euros puedes encontrar una unidad más o menos decente con la que llevarte a casa un coupé de tracción trasera con estética diferencial y un motor ACU V6 firmado por Mercedes-Benz, nada menos. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Powerar, junto con Total Energies, que impulsa la innovación para todo tipo de motores. Y hoy tenemos con nosotros esta increíblemente bien cuidada unidad del Crossfire de Chrysler. La historia del Crossfire es fácil de trazar. Daimler estaba casada con Chrysler por entonces, desde 1998, y la firma de Detroit estaba necesitada de un reclamo de imagen potente. Así, en 2001 se mostró un precioso concept car de un deportivo biplaza, con diseño inspirado por el Art Deco, larguísimo capó delantero, cabina retrasada, formas esculturales, algo curvas y una marcada espina central que recorría hasta la luneta posterior. Chrysler, del prototipo, comentaba que era un diseño ámame u ódiame, para reclamar la atención sobre la marca, y prometió pasarlo a producción, algo que ocurrió en 2003. El coche de producción acabó siendo este, que no es otra cosa que un SLK con una ropa medida creada ex profeso para que parezca otra cosa y un techo fijo colocado en esta versión coupé. Del prototipo al modelo de producción se perdieron muchos elementos, se cambió todo el frontal, se le puso una calandra más corporativa, más cercana a lo que tenía el Chrysler 300 de aquella época, en vez de ese frontal más estrambótico, podríamos decir, que tenía la versión proto, y se perdió la espina dorsal que iba delante atrás y rompía la luna posterior. Aquí se mantiene esa espina en la parte del capó, en el techo, pero se pierde en la luneta posterior porque, lógicamente, colocar un pliegue en el vidrio posterior es caro y complejo, y si no, que se lo digan a los de Peugeot cuando hicieron la luneta posterior del RCZ con las 2 jorobas traseras. Era un coche que buscaba, decían los diseñadores de Chrysler en aquel momento, un te gusta o lo odias, una manera de reclamar atención, que la gente lo mirase y que tuviese una opinión clara, porque eso para ellos les iba a ayudar a posicionar la marca y a que todo el mundo hablase de Chrysler, que era lo que buscaban con el Crossfire. Lo que sí se mantuvo fue la idea de un coupé de capó alargado, cabina curva y retrasada, orbitando toda ella sobre el eje posterior. El arqueado trasero era su parte más polémica y contaba con un alerón retractable automático para compensar la mala aerodinámica ascensional de diseño limpio original. Por delante hay una calandra muy Chrysler, seguida de un capó nervado longitudinalmente. Las aletas delanteras cuentan con sendas branquias tras los pasos de rueda, por encima de las cuales una línea de estilo pellizca la superficie para crear una diagonal ascendente que inclina visualmente el coche para que parezca ir más decidido hacia adelante. El marco del parabrisas va en color aluminio pulido como contraste general del diseño del coche, que por detrás queda rematado por una doble salida de escape central cuadrangular. Por dentro el coche soportó muchas críticas, tal vez algo injustificadas, pero vamos a ir por partes. El interior es prácticamente el de un SLK y como está hecho para alemanes, aunque es un coche pequeñito por fuera, caben tallas largas porque vas tumbado con las piernas muy estiradas, cerquita del suelo y una posición muy deportiva. Se ve bien hacia adelante, aunque los pilares A puedan ser un poquito gruesos, se ve mal hacia atrás porque el pilar C es tremendamente grueso y te oculta ese 3/4 trasero. La posición de conducción, como os decía, me gusta, el volante es enorme, cambia esta parte del volante respecto al SLK, obviamente para integrar el logotipo de Chrysler. Tenemos un cambio aquí cerquita del aro del volante perfectamente redondo. Estos coches básicamente se pensaron como coches automáticos para vender con caja automática, aunque
todavía se hicieron versiones con la caja manual, de la que luego os hablaré, porque no era precisamente la mejor opción precisamente para este coche. ¿Dónde estuvieron las quejas principales? El SLK original tenía esta parte de arriba del salpicadero una especie de curva continua y los relojes estaban taladrados en el mueble del salpicadero. Aquí se sustituyó eso por esta forma propia para el modelo de Chrysler, con unos plásticos que no tenían tan buen tacto, o eso contábamos en su momento. La parte de la consola central se sustituyó también, se montó este acabado gris metalizado que quería parecer aluminio y que tampoco gustó a los periodistas del momento. Pero ¿qué queréis que os diga? Pasados ya más de 2 décadas desde que este coche se lanzó al mercado, no ha envejecido mal y se pierde esa perspectiva de lo que se vendía en aquel momento en el mercado y te quedas con un coupé deportivo de apariencia agradecida. Diré que además la percepción de tener un interior más basicote que los equivalentes europeos puede encajar bastante con la personalidad de un coche americano, aunque este coche lo fabricasen aquí en Europa. El coche tenía 215 litros de maletero, que sobre el número os puede parecer poca cosa, pero la realidad es que os viene bien para llevar más de 2 maletas de cabina, más otras bolsas y otros impedimentos que os queráis llevar si queréis viajar con vuestra pareja, sea de fin de semana o sea de viaje vacacional. Cierto es que la portezuela es estrecha, porque al final la forma de las caderas traseras acaba imponiendo este formato de apertura, pero por otro lado, si lo piensas, como tienes portón, puedes cargar las cosas fácil y aunque tengas que superar un umbral de carga relativamente alto, me parece que es uno de los Gran Turismo de este tamaño más bien resueltos de la época de este coche. El corazón de la bestia es un 3,2 litros V6 tomado directamente del banco de órganos de Mercedes-Benz. Os decía hace un momento que esto no dejaba más que de ser un SLK debajo de la piel de un Chrysler y se emplea, por tanto, el motor que había tenido el SLK de 3,2 litros en su momento. A pesar de que ubicar 3,2 litros es un motor pensado en bajos, no es un motor de alta pegada, no tiene 100 caballos por litro, es un motor que da 218 caballos a solo 5.700 vueltas con 310 generosos Nm de par entre 3.000 y 4.600 vueltas, íntegramente fabricado en aluminio, con aspiración atmosférica. Tiene, entre otras cosas, como curiosidad, que utiliza 3 válvulas por cilindro, algo que estuvo utilizando Mercedes durante bastante tiempo, buscando motores que fuesen elásticos en la parte media del cuentavueltas sin necesidad de estirarse a lo bestia arriba. Y eso iba a caracterizar al coche ya en general para ofrecer una conducción de medio régimen. No es un coche de esos de ir a buscar arriba del todo cada marcha para ir al corte, sino aprovechar ese par a media pegada para mantener el ritmo de velocidad que llevas en la autovía, en la autopista. Para bajar la potencia al suelo a las ruedas traseras podías tener una caja automática de convertidor de par de 5 relaciones firmada por Mercedes, que es la buena, o la manual que os he enseñado antes cuando estábamos hablando del interior, de 6 relaciones, que está ahí colocada justo a continuación del propulsor. A nivel de chasis, objetivamente, desde la visión del ingeniero, está cerca de la perfección. Y digo cerca de la perfección porque tenemos doble triángulo superpuesto en el eje delantero para controlar la suspensión y un sistema multibrazo muy elaborado en el puente trasero. Llevamos discos de 300 milímetros con pinza flotante de un único pistón delante y discos más pequeñitos que no están ventilados de 278 milímetros en el eje trasero. ¿Cuál es la gran pega del bastidor de este coche? Básicamente la dirección, y es que lleva un sistema de recirculación de bolas asistido como sistema de control para girar las ruedas delanteras en lugar de una cremallera. Un sistema que era más fino, más suave, pero que no es especialmente deportivo y en el que Mercedes estuvo empeñada en mantenerse hasta comienzos de este siglo como la única defensora de esa tecnología, hasta que ya al final tuvo que pasar a piñón y cremallera, que se acabó imponiendo en el mercado justo por ser un poco más directo que este sistema, que está más encuadrado, vamos a decir, en coches más relajados de conducir. No hay diferencial autoblocante en el puente trasero, sí hay control de tracción y control de estabilidad. Control de estabilidad que se puede desactivar, pero cuando tocas el freno se vuelve a rearmar el solito durante unos segundos. ¿Y eso qué quiere decir? Que si intentas entrar en una curva en los frenos y pegar un volantazo para iniciar un derrape, el ESP te va a sacar el dedito y te va a decir que no, que eso no lo vas a hacer y va a calmar la situación facilitándote las cosas. El calzado es tremendamente generoso, lleva calzado delante 2,25, 40, 18, pero lo más extraño del coche es que detrás lleva una pulgadita más de llanta y encima con unos rodillacos, 2,55, 35, 19, ahí es nada.
El coche es pequeño y ligero, mide 4 metros justos de largo por unos 76 de ancho con 1.388 kilos en báscula. El 0 a 100 Chrysler lo anunciaba en 6 segundos y medio con un 80-120 verificado en 4 segundos y medio, camino de una punta de más de 240 por hora, ayudada esta especialmente por la escasa área frontal del aparato. La papeleta conceptual de los Gran Turismo siempre es la misma. Llegan al mercado como propuestas más sensatas, más agradecidas de conducir largas distancias y no tenerle miedo a las carreteras de curvas en las que se puede disfrutar sin ir con el cuchillo entre los dientes. Pero eso normalmente cuando haces videopruebas, cuando protagonizan portadas de revistas, cuando salen en comparativas, no suelen ser coches que sean los más llamativos, los que más atención acaparan, porque los probadores no solemos enjuiciar en positivo esas cualidades de Gran Turismo y nos dejamos más arrastrar por esa parte más emocional de adrenalina y de pulso rápido. El Crossfire ofrece en verdad un tragamillas de larga distancia que no le tiene miedo a nada, con el que puedes viajar, con el que puedes tener un coche que te acompañe en tus aventuras y que después en una carretera de curvas, con su banda sonora y con su comportamiento, tampoco le vas a sacar los colores. ¿Cómo se conduce? Básicamente la experiencia, falta de dinamismo, la podemos atribuir principalmente al carácter imbuido por la gente de Daimler Chrysler en el momento de desarrollar el coche, empezando por una dirección de recirculación de bolas que va ultra filtrada. En un momento en que las direcciones de cremallera, cuando sale este coche al mercado, ya dominaban esa faceta de tirar el coche a los vértices de la curva, de ser más directas, de transmitir información al conductor, en el Crossfire vas muy filtrado, vas como con una dirección eléctrica de las modernas, con una separación clara de lo que hace el asfalto con respecto a lo que tienes aquí en el timón. Una cosa buscada voluntariamente por Mercedes para crear coches suaves, fáciles de conducir y que no se oliviantasen a su conductor. Pero lo que ocurre en un deportivo como este es que esa búsqueda de la finura también te abstrae un poquito de lo que están haciendo las ruedas delanteras, privándote de algo de información. Afortunadamente, esa dirección que requiere más giro de volante inicial para iniciar el viaje hacia el vértice de la curva y que no tiene tanta información a través del aro del volante, va acompañada de una carrocería que se mueve bastante. Es un coche que cabecea y balancea marcadamente, a pesar de ser un coche bajito y a pesar de tener el centro de gravedad bajito, lo cual te permite leer cómo se va apoyando tanto visual como sensitivamente el coche en las curvas. Así que puedes medir no tanto por el trabajo del aro del volante, sino por cómo se está moviendo la carrocería sobre el suelo, lo que está haciendo, y eso te permite orientarte con respecto a sus límites. Nunca vas a tener esa sensación de precisión absoluta, esa sensación de bisturí de donde meto el volante va a ir el coche, de poder comer la cabeza de una cerilla, porque sencillamente aquí no puedes. Tienes un volante que no tiene tanta precisión y tanta mordida instantánea cuando trabajas sobre él, pero tan pronto bajas 2 puntitos el nivel de agresividad, cuando ya no vas cuchillo entre los dientes, cuando no vas atacando los vértices de las curvas, donde sencillamente buscas fluir, empiezas a encontrar un coche que sí que quiere respirar con la carretera y contigo. Y es que no se le van a atragantar las carreteras de curvas, sencillamente no quiere que vayas atacándolas, quiere que funciones con ellas, y a eso hay que acostumbrarse. La banda sonora del V6 es agradecida, es bonita, tiene un sonido muy característico, con una zona media especialmente interesante. De las 3 a las 5.000 revoluciones por minuto ofrece lo mejor de sí mismo, con un sonido precioso, acelerador a fondo y con una buena respuesta bastante contundente a pesar de los 218 caballos declarados, que se te pueden antejar poquitos para un deportivo de la época. Lo que no va a ocurrir es que patines de atrás, tanto el control de tracción como el de estabilidad, como la motricidad disponible con los enormes rodillos, como el hecho de que el coche transicione y se apoye a los lados, en la cabeza y en el culete cuando estás moviendo las inercias de los pesos, todo eso se une para que no tengas un coche que puede que sea un tracción trasera, pero no es un buscador de derrapes. Ni lo es entrando en curva, porque ese morro remoto que requiere
más giro de timón de volante, por esa entrada en curva más progresiva, más lenta con el apoyo, como tampoco vas a encontrarte en una situación donde saques de atrás por potencia el coche, porque no tienes tampoco una pegada tremebunda para exigir un montón de para las ruedas traseras que te descuadre de atrás. Y si lo haces, sobre todo en condiciones de mojado, que es cuando probaba este coche y lo podías hacer, puedes encontrarte en una situación un poco más peliaguda, donde el control de estabilidad y el tracción, como os digo, acuden a tu rescate y evitan que mantengas una posición lateral claramente definida. Los frenos van muy asistidos también, el servofreno es de estos también característico de Mercedes, de las berlinas de Gran Turismo, donde te apoya el trabajo, tienes un desplazamiento, asistencia, así que tampoco lees una agresión ahí en el freno para hacer frenadas regresivas. ¿A dónde nos lleva todo esto? Al final no deja de ser un SLK, y el SLK buscaba la deportividad tranquila, la deportividad de disfrute de Gran Turismo, a el 70% del ritmo posible de la adherencia de los neumáticos, fluyendo con la carretera, viendo el paisaje, dándote tu tiempo para perderte por la carretera de montaña y disfrutar de ella sin necesidad de ir buscando perder puntos del carnet de conducir, multas épicas por conducción temeraria o los límites de adherencia del neumático y emociones de otra tipología. Si eso es lo que buscas en un coche, esta opción del Crossfire, si encuentras una buena unidad, te pone sobre la mesa esa idea del Gran Turismo al alcance de poquitos euros dentro de lo que cabe. Os decía además que la suspensión deja que la carrocería se meza, que cabecee, que balancee, pero eso también es un plus después cuando quieres hacer viajes largos, porque este coche, además de ofrecerte buen espacio para viajar y una buena posición de conducción cómoda, tienes esta suspensión que trabaja los baches de la carretera para filtrarlos, así que no es especialmente incómodo. Yo creo que a la postre el Crossfire pagó el pato por muchas circunstancias que se alinearon todas contra él. No ayudó que Jeremy Clarkson hablase mal de él, no habló bien tampoco de su estética, diciendo que parecía un perro a punto de cagar, y eso condicionó un poquito la visión del que lo podía comprar como coche usado, no tanto como el comprador de coche nuevo. Al comprador de coche nuevo le echó para atrás el planteamiento Gran Turismo, la falta de deportividad y el hecho de que visualmente el coche parecía más agresivo de lo que luego resultaba conduciéndolo. Dicho todo esto, para esa persona de 55 o 60 años que lo podía comprar nuevo como coche de disfrute, cuando ya se acercaba a su jubilación, como traca final, como regalo final dentro de su empresa, la verdad es que encajaba perfectísimamente y creo que proyectaba bien la imagen que se tenía de la deportividad a la americana en un coche filtrado, suave, con buen motor, a pesar de estar hecho en Alemania por alemanes con piezas alemanas. Lo cual, por otro lado, le daba fiabilidad, ¿no? Podrías hacerlo más deportivo, más agresivo, jugando con una puesta a punto más bestia, cambiando reglajes. La realidad es que podrías poner una suspensión más dura, pero no cosería con el resto del argumentario del coche, sobre todo porque la dirección no la vas a poder cambiar. Y la dirección es pausada, tranquila, filtrada, suave como la mantequilla, y ponerle una suspensión más bruta, con una geometría también más agresiva, no va a solventar el problema de la dirección. Así que te vas a encontrar con un coche que va a ir saltando por los sitios, pero que no cose bien desde el tren delantero. De hecho, incluso Chrysler, cuando hizo el SRT6, la versión más potente de este aparato, con compresor, el mismo V6 pero sobrealimentado, ofrecía también un Gran Turismo más rápido, pero que seguía sin ser radical en su puesta a punto de chasis. Tenía más pegadas y tenías más movimiento del pie derecho y podías conseguir más aceleraciones longitudinales, pero siguió sin ser un cortacurvas que buscase vértices en cada giro. Me he dejado de hablar para el final sobre el cambio. Sobre el papel piensas deportivo, Gran Turismo, tracción trasera. Seguramente la versión ideal es la manual para jugar de manera más interactiva. La verdad es que el pedalier está bien posicionado para jugar con el punta tacón,
Pero la caja en su día a mí no me terminó de convencer. Me parecía que tenía los enclavamientos no muy claros y bastante duretes y no podía jugar rápidamente a cambiar jugando de tercera a segunda, de segunda a tercera o de tercera a cuarta. Hoy en esta unidad de mi tocayo Guillermo la realidad es que me ha sorprendido porque me parece una mejor caja de la que probé en su día. Aunque sigue costando en meter algunas marchas cuando estás jugando con ese punta-tacón en reducciones. Probablemente por la genealogía del coche, por esa idea del Gran Turismo, la caja de cambios automática de 5 relaciones de Mercedes incluso le encajase mejor. Decía Jeremy Clarkson en su día que no, que era todavía peor. Pero a ver, todo hay que valorarlo y ponderarlo. Si lo vas a conducir como un Gran Turismo, para esa conducción un poco más relajada, rápida de autovía a autopista, es una caja que funciona más suave y va a alinearse con esa suavidad de la dirección y con esa suavidad de los frenos y con esa suspensión bien acolchadita, y creo que justo por eso dentro de ese argumentario va a funcionar mejor que tirarte directamente a por la manual. Aunque en situaciones como la de esta carretera, donde recuerdo que esas cajas de 5 velocidades eran un poco más lentas y torpes, seguramente esta manual de 6 venga mejor. Esa parte de principios de siglo, esa primera década que tuvimos antes de la llegada de la crisis económica que nos barrió a todos, fue un momento muy especial para la automoción en Europa y en Estados Unidos. Y es que había un montón de opciones de deportivos que iban llegando al mercado para conquistarnos. Coches radicales, coches que nos emocionaron, coches que hacían portadas de revistas especiales, coches que no eran subs eléctricos o híbridos enchufables, que al final es lo que prácticamente hoy, día sí y día también, nos toca probar como novedades de coches nuevos. En aquella quinta había el 350Z, había el RX8, te podías comprar todavía un Honda S2000, un MX5, había versiones coupé del Audi TT, había versiones coupé de la serie 3 de BMW, había un montón de opciones que nos podían emocionar y entre ellas estaba el Crossfire. El patito feo voy a decir porque en un momento en el que los probadores se centraban en el dinamismo, la radicalidad, la deportividad, este coche era más Gran Turismo, más tranquilo, y por eso no era el protagonista de esas mega comparativas que se hacían en su época, porque no era el coche que más emoción desataba de la gente. ¿Qué ocurre hoy en día? Pues pasadas 2 décadas de aquella época maravillosa, mucha gente que tuvo esos coches o quiso tener esos coches deportivos de principios de los 2000 ahora mira el apartado de Wallapop de los coches usados intentando hacerse con uno. Y eso ha hecho que muchos de esos coches, los 350Z por ejemplo, hayan disparado su valoración, a pesar de tener kilometradas enormes y estar tremendamente modificados, pero siguen siendo coches buscados. En ese plantel, el Crossfire, que en aquel momento no fue muy querido, es ahora una de esas peritas en dulce, porque su cotización no ha despegado. Y si entiendes el coche tal y como es, si entiendes ese formato Gran Turismo para disfrutar de sus piernas largas, en carreteras más o menos rápidas, con una apariencia estética completamente distinta al resto de aparatos que puedes encontrar en el mercado, y con la practicidad de tener un buen maletero y la fiabilidad de tener un coche sólido, diseñado por alemanes, con motor Mercedes-Benz, pues oye, tienes una opción que por 7, 8, 10.000 euros, depende del estado de la unidad, puedes llevarte a casa. Es complicado encontrar unidades que estén de serie y que tengan pocos kilómetros, porque aunque hay muchos ahí en la sección de usados, vais a ver que la mayoría de ellos han tenido pasados algo turbios, habiendo caído por manos un poco extrañas. Tenéis que pensar también que son motores, estos 3.2 de Mercedes-Benz, que tienen mantenimientos que si los lleváis al día, especialmente si lo lleváis a Mercedes, no son especialmente baratos. Lleva 12 bujías y lleva 8 litros de aceite, así que cada cambio de aceite tiene ahí un coste a asumir.
Tocayo, ¿por qué un Crossfire? Bueno, siempre me gustó el Crossfire desde que era pequeño. Lo veía en las revistas de coches de época y siempre me gustó por el diseño, por el motor Mercedes. Y bueno, me costó encontrar una unidad justo como la quería, con el cambio manual, pocos kilómetros del último año. Y bueno, en enero de 2022 la compré y muy contento desde entonces, me gusta. ¿Cuántos años estuviste buscándolo? Bastantes. Estuve pues como 4 o 5 años buscando una unidad que estuviese bien, sobre todo que tuviera pocos kilómetros, porque la mayoría tienen muchos kilómetros y bueno, que sea del último año también es complicado. Me ha sorprendido que cuando te pones a buscar realmente hay bastantes unidades a vender, aunque estén todas en estado un poco cochambroso. Es un coche que habiéndose vendido poco están muchos en el mercado de compraventa, así que por lo menos vistes unos cuantos. Sí, durante unos años estuve mirando bastante y me monté en muchos y bueno, hay muchos que no merece la pena comprarlos pues porque el paso de los años les ha hecho daño. Tú habías leído en su día las pruebas, habías visto los vídeos, las fotos, te habías hecho una idea, entiendo, del coche. Cuando te montas y ya es tuyo, ¿es lo que esperabas? ¿Es mejor? ¿Es...? Cuando me monté y era mío, estaba tan contento que cualquier cosa. Pero sí, me gustó mucho, era lo que esperaba y bueno, al final era lo que yo buscaba, un gran turismo, tranquilo. A mí no me gusta ir tampoco rápido por carreteras de curvas, lo uso más para viajes tranquilos y bueno, para mí el coche encaja perfectamente con mi estilo. ¿Cómo está el tema de los recambios? ¿Y dónde lo llevas a mantener? Que son dos preguntas que se complementan, pero... Pues el tema de los recambios de mecánica, bien, porque todo es de Mercedes. Y el tema de todo lo que se ve, todo lo de carrocería, faros, eso no he tenido la ocasión de comprobarlo, pero creo que está bastante complicado. Y a mantenerlo llevo a un especialista en Mercedes en Madrid Capital. ¿Se puede mantener bien a nivel económico o es un coche que pide mucho? No, sí, se mantiene bien, se mantiene bien. Es cierto que consume más de lo que yo creía, es difícil bajarlo de los 10 litros, pero luego el tema de mantenimientos, como es bastante fiable, yo no he tenido de momento ningún problema y creo que es un coche agradecido en ese sentido. Dos preguntas para cerrar. Primero, después de 4 o 5 años buscando, entiendo que lo de vender ni de coña. No, de momento no, de momento este se queda. ¿Algo que le quieras hacer al coche? Nada, disfrutarlo más, hacerle más kilómetros, eso es lo que me gustaría y poder viajar mucho con él durante años. Pues muchas gracias por haberlo traído. Muchas gracias a vosotros. Así que sí, si queréis disfrutar al 70-80% del ritmo de una autovía rápida, hacer un viaje a visitar la Costa Azul y después disfrutar de aquellas carreteras, viajar con vuestra pareja y tener todo un señor gran turismo, esta es una opción maravillosa que yo creo que está fuera del radar del grueso de los aficionados que no se acuerdan de él. Y ahora lo que os pido es que en los comentarios me contéis si el Crossfire os gustaba y si os gusta a día de hoy. Y así salimos de dudas sobre la apreciación popular de este Chrysler. Yo no tengo nada más que contaros, nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta Powerar? Suscríbete al canal si no lo has hecho ya, dale a la campanita si quieres recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo y si este vídeo te gustó, dale un like y coméntalo abajo que siempre nos ayuda. Y si quieres más después de hacer todo esto, te animo a hacerte mecenas del canal. Tenemos para los mecenas un Telegram privado para preguntar y comentar todo tipo de cosas sobre motor y además organizamos eventos exclusivos para ellos. En los últimos años hemos visitado el Autódromo Terramar en Sitges, el Museo del Automóvil de Málaga, el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares, montamos un evento en el Autocine de Madrid las navidades pasadas, visitamos el Museo y Circuito Fernando Alonso y hasta echamos carreras allí. Y hace nada tuvimos un curso de conducción exclusivo de la mano de PTC Escuela en Pastoriza, con curso de dinámica vehicular como extra adicional. Tenemos un montón de cosas más por delante para hacer y aún estás a tiempo de unirte, así que ¿a qué esperas?